Ya, vamos a empezar, por favor. ¿Se ve la presentación en la pantalla? Por favor, alguien que me avise si estamos... Sí, doctor, se mira. Ya, excelente. Vamos a empezar, jóvenes, por favor, atención. Muy bien. A modo de repaso, lo que habíamos visto, no se olviden, dividimos las neumonías en dos categorías. La neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía adquirida dentro de los centros de salud, o la conocida como la neumonía intrahospitalaria. Ya hemos visto en la anterior clase la generalidad de las neumonías, cómo se adquieren, cómo se producen las neumonías, ya sean intrahospitalarias o de la comunidad, por mecanismos. Alteración en la colonización, microaspiraciones y alteraciones en el sistema de defensa del organismo. Esos mecanismos llevan a que los gérmenes colonicen o se reproduzcan en el alveolo. No se olviden, la neumonía es a nivel alveolar, ocupación del espacio alveolar. Entonces, hemos visto las neumonías de la comunidad, las producidas por estafilococo, estreptococo, Klebsiella, Mycoplasma, Haemophilus. Entonces, ya, esa es la primera parte. Esta parte, un poco más corta, vamos a hablar de las neumonías adquiridas en los hospitales o en los centros de salud, las neumonías intrahospitalarias. Entonces, las neumonías intrahospitalarias son aquellas que se adquieren en los hospitales o después de las 72 horas después de su ingreso. Hasta las 72 horas, todo cuadro de neumonía podemos considerarlo como neumonía adquirida en la comunidad. Después de las 72 horas de internación, son neumonías intrahospitalarias. Dentro de las neumonías intrahospitalarias podemos dividir algunas otras subdivisiones, si ustedes quieren, aquellas neumonías adquiridas en las terapias intensivas o en los cuidados intensivos, en pacientes que estén conectados a ventiladores mecánicos. Entonces, dentro de la neumonía intrahospitalaria tenemos la neumonía intrahospitalaria propiamente dicha y aquella conectada o asociada a ventilador mecánico. Neumonía adquirida asociada a ventilador, que es una subdivisión de esta, pero que es una característica de gravedad, ¿no es cierto? Estos pacientes que tienen neumonías y sometidos a ventilación mecánica tienen una alta mortalidad, ¿no es cierto? Prolongan su estadía hospitalaria mucho tiempo y además eleva mucho los costos operativos dentro de los hospitales y a los mismos pacientes y a los familiares. ¿Cómo se producen? De la misma manera que los otros, deficiencia en los mecanismos defensivos que tiene el paciente para eliminar los microorganismos que llegan al alveolo, especialmente aspiración de secreciones de las vías altas. Entonces, en la intrahospitalaria, si bien se puede producir por las tres formas que hemos hablado al principio, la más importante es aspiración de secreciones de vía aérea alta. ¿Qué gérmenes producen? Los que tienen la flora normal en el paciente, los estreptococos, los estafilococos y Haemophilus que tienen colonizada la vía aérea. Esos pueden producir también neumonías intrahospitalarias. Y algunos gérmenes o patógenos que están ya viviendo dentro de los hospitales, gérmenes que son generalmente resistentes a tratamientos antibióticos. Los gram negativos y en algunos casos estafilococo dorado resistente. ¿Qué condiciones tienen algunos para tener neumonías dentro de los hospitales? Aquellos mecanismos que favorecen la aspiración, que hemos dicho que es la más importante, pacientes con alteración de la conciencia, pacientes de condiciones neurológicas, aquellos que tienen problemas de tracto digestivo o secuelas de accidentes vasculares cerebrales, por ejemplo, que tienen trastornos en la deglución, uso de anestésicos y sedantes en algunos casos. A veces el uso excesivo de estos hace que se altere los mecanismos de defensa propios del organismo y produzcan las neumonías. El manejo de la vía aérea respiratoria es como uno de los factores más importantes que hay, por eso está de un color diferente, para remarcar que esto es una de las principales causas de neumonías intrahospitalarias o nosocomiales. Hacer tratamientos inhalatorios con equipos, por ejemplo, nebulizadores, que utilicemos nebulizadores en varios pacientes sin el cuidado de limpieza adecuado, podemos llevar gérmenes de uno a otro o tener en estos mismos equipos los gérmenes que nos van a provocar neumonías. Manejo de la vía aérea, intubaciones, pacientes que están inconscientes o que necesitan ser intubados, ponen alto riesgo de desarrollar neumonías intrahospitalarias. Todo procedimiento de traqueostomía conlleva a un riesgo potencial en la neumonía
Todos aquellos que sean conectados a un ventilador mecánico tienen un potencial muy alto para desarrollar una neumonía intrahospitalaria. Las 4 causas más importantes para la neumonía. También hay otras causas, por ejemplo, alteración de la flora bacteriana normal, por el uso prolongado o amplio de antibióticos, o el uso muy importante en algunas enfermedades, como los bloqueadores H2 o los inhibidores de la bomba de protones. El uso elevado de ranitidina o omeprazol por muy largo tiempo puede provocarnos también algunos casos de alteración de la flora bacteriana y producirnos neumonía. Todos aquellos que disminuyan nuestro sistema inmunológico de defensa en general, como por ejemplo neoplasias, cáncer, desnutriciones severas, grandes quemados, uso de medicamentos para el cáncer, los muy ancianos, heridas muy grandes, uso de corticoides prolongado, enfermedades metabólicas como la diabetes o el EPOC en el caso de las enfermedades respiratorias crónicas. Algunos mecanismos que alteran la tos y los mecanismos de defensa local de la vía aérea, por ejemplo, cirugías abdominales altas, grandes, cirugías torácicas, heridas de tórax, quemaduras, colocación de catéteres y vías venosas, intubación y sondas nasogástricas que disminuyen o alteran los mecanismos de la tos y que pueden provocar también neumonías. Entonces, todas esas causas generales provocan neumonías intrahospitalarias. El 60% de los pacientes tienen colonización de sus vías aéreas superiores, habíamos visto también en las otras neumonías, ¿no? Entonces, estos gérmenes pueden provocar tanto neumonías de la comunidad como neumonías intrahospitalarias. Pero el problema de los microorganismos hospitalarios son que son resistentes ya a los antibióticos. Han estado en ambientes donde se utilizan todo tipo de antibióticos y tienden a ser grandes resistencias, ¿no es cierto? Por eso todas las neumonías intrahospitalarias tienen que tener mucho cuidado y generalmente el pronóstico no es muy bueno, ¿no es cierto? La mortalidad se incrementa mucho. Como habíamos visto, el 1 al 2% nomás de las neumonías adquiridas en la comunidad fallecen, ¿no es cierto? En cambio, las neumonías intrahospitalarias, dependiendo del germen, pueden llegar hasta un 50 o 60% de mortalidad. 6 de cada 10 se pueden morir. ¿Cuáles son los gérmenes que producen neumonía? Aquí tenemos un listado. Los gram negativos, por ejemplo, la Klebsiella, la Pseudomonas, los principales y más peligrosos dentro de las intrahospitalarias. O cualquier gram negativa también que puede estar. El estafilococo es uno de los importantes también que producen gran incidencia de neumonía, especialmente en diabéticos o los que estén ventilados. Algunos anaerobios, que es generalmente por broncoaspiración, y otros microorganismos como el Streptococcus neumonía, el que produce la neumonía de la comunidad también, Haemophilus, Legionella y otros, pero menos frecuentes que los primeros. El tratamiento, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que buscar, en este caso, sí o sí, identificar al germen y ver si es resistente o sensible a los antibióticos para poder hacer un tratamiento adecuado. Ya no hacemos tratamientos muy empíricos con las neumonías intrahospitalarias, por la gravedad y porque podemos equivocarnos en el uso de estos antibióticos, ¿no? En todos los medicamentos para el tratamiento de estas neumonías dentro de los hospitales es por vía endovenosa y en dosis máxima elevada, ¿no? La máxima elevada que permita el protocolo. Tratamientos mínimos de 2 semanas, por lo menos, incluso hasta 4 semanas, ¿no es cierto? Para evitar las recaídas, que es algo que se ve cuando se hacen tratamientos cortos. Los pronósticos, generalmente las gram negativas es malo, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con todo el análisis del paciente, o sea, por sí sola un germen nos da gravedad, pero si el paciente además de eso es desnutrido, tiene problemas neurológicos, está conectado a un ventilador, el pronóstico de gravedad será mayor. En cambio, un paciente que tenga una de estas neumonías, pero su estado general no está deteriorado o no tiene una enfermedad de base, tal vez el pronóstico no sea tan malo, ¿no? Mire, con tratamiento apropiado, dice, en casos de Klebsiella, en general de todas las formas de Klebsiella, aún así con buen tratamiento, una letalidad varía entre el 20 al 50%. En algunos casos, 2 de cada 10 fallecen y en algunos casos, dependiendo de las condiciones de la persona, hasta el 50%. Mire, la pseudomonas, cuando es una neumonía realmente por pseudomonas en pacientes inmunocomprometidos, la mortalidad llega al 80%. 8 de cada 10 fallecen.
Siempre que veamos manejo de la vía aérea, debemos utilizar medicamentos para gram negativos. Es una de las características que debemos pensar. En algunos casos tal vez no podamos identificar o no hacer cultivos. Hay hospitales, por ejemplo, que por alta demanda no realizan los exámenes en algunos horarios, entonces no podemos demorar el tratamiento y hacemos tratamientos empíricos de inicio. Debemos pensar en un antibiótico que sea sensible para gram negativos dentro de los esquemas de tratamiento. Una característica importante, además de las neumonías intrahospitalarias, es que siempre hacemos 2 o 3 antibióticos al mismo tiempo, ¿no? Tenemos generalmente a bi o triasociar antibióticos. La neumonía, hablando ya específicamente de las neumonías por germen, ya establecido, vamos a ver la primera, la neumonía por estafilococo, la neumonía estafilocócica. Coloniza este germen en diferentes sitios del organismo. Entonces, ¿dónde tenemos normalmente estafilococo? En la nariz, en la región perianal y generalmente en piel, ¿cierto? Este tipo de lesiones o de enfermedades por estafilococo es más frecuente en los extremos de la vida, en los niños y en los adultos mayores. Generalmente también se presenta en personas con inmunodepresión, que usan mucho corticoides, por ejemplo, las artritis reumatoideas, los lupus, o los pacientes que portan el virus del VIH, ¿no es cierto? Los PPVS. Es una complicación como en todas las neumonías o todas las infecciones, complicación de una infección viral previa. Siempre hemos dicho que las infecciones virales hacen que el sistema inmunológico y la parte de la mucosa del aparato respiratorio se altere, facilitando la colonización, en este caso, de este germen, ¿no es cierto? El estafilococo. ¿Qué hace el proceso viral previo? Altera la mucosa o el tejido respiratorio, haciendo que este germen se pueda adherir a las células mucofaringeas, alterando el funcionamiento de la parte mucociliar del tracto respiratorio y produciendo aumento de su población, por lo tanto, enfermedad. También una característica de este germen es que se desarrolla o se transmite por vía hematógena de lesiones que no sean en el pulmón. Por ejemplo, las artritis sépticas de rodilla, por ejemplo, es un foco muy importante para desarrollo de una neumonía estafilocócica diseminada por vía hematógena. ¿Cuál es la clínica de la neumonía estafilocócica? Como todas las neumonías, inicio brusco, rápido, ¿no? En la mañana está bien, en de tarde ya está muy enfermo. Síndrome tóxico infeccioso completo severo, mucha fiebre, diaforesis, decaimiento general, anorexia, hiporexia, pérdida de peso. El síndrome bronquial productivo, que puede llegar a la supuración, o sea, que puede llegar a cantidades mayores a 100 mililitros por día de expectoración. Gran dificultad respiratoria porque abarca mucho territorio, mucha superficie pulmonar, siempre asociado a dolor porque está periférico y hay dolor por el compromiso de pleura. Podemos encontrar crepitantes y subcrepitantes a la auscultación en un inicio de la enfermedad, y a medida que vaya progresando, síndrome de condensación en diferentes zonas donde se encuentra la enfermedad. Vayamos más adelante, el estafilococo no hace una sola lesión a nivel pulmonar, hace múltiples lesiones. Y cuando compromete pleura, podemos encontrar derrame pleural como una de las complicaciones más comunes de esta neumonía. En los laboratorios, para ver la gravedad del cuadro, la leucocitosis, dependiendo de la severidad del cuadro, leucocitosis por encima de 25.000, con desvío a la izquierda, presencia de neutrófilos, y neutrofilia y linfopenia, y además presencia de formas jóvenes también ya en el programa. La velocidad de eritrosedimentación será incrementada como en todo proceso inflamatorio infeccioso. Tinción gram, cuando podemos pedir una tinción gram antes de iniciar nuestro tratamiento. Veremos cocos gram positivos, como ustedes saben, en racimos, estafilococos, o de 4 en 4, ¿no? Tétradas, es característico del estafilococo. Puede haber polimorfonucleares y algunas bacterias incluidas dentro de estos polimorfonucleares en el estudio microscópico. Pedimos cultivo para identificar al germen o para identificar la resistencia o sensibilidad a los antibióticos.
Y hasta que salga el resultado, que demoran entre 24 a 48 horas, hasta incluso 72 horas, podemos iniciar tratamiento empírico con antibióticos sensibles para el estafilococo. Podemos hacer serologías también para tratar de hacer diagnósticos más rápidos. Anticuerpos contra el ácido teicoico, que es un ácido que tiene en la membrana, en su pared celular, que nos identifican por serología, o hacemos PCR, reacción de cadena polimerasa, biología molecular se llama, ¿no?, de estas pruebas, para identificar al estafilococo, pruebas que son bastante rápidas, menos de 2 horas tenemos el resultado. Pedimos una radiografía. Generalmente vemos 2 tipos de lesiones al mismo tiempo, una lesión neumónica, lo que se ve en el lóbulo inferior, y una con cavitaciones, produciendo destrucción del parénquima. También podemos ver nódulos múltiples, como si fueran globos sueltos, ¿no es cierto? Varias lesiones circulares, neumónicas circulares, y algunas con imagen de nivel hidroaéreo. Estas que vemos, estas que logran ver, estas que están acá, con un nivel de aire ya, ¿no? Diferentes fases. Si nosotros no hacemos tratamiento y dejamos que estas primeras lesiones circulares pequeñas diseminadas progresen y siga la enfermedad, vamos a tener este tipo de imágenes radiológicas. Diversas lesiones en diversas etapas de desarrollo, algunas empezando la infección, otras más con mayor progresión, ya empezando a ver destrucción del parénquima con nivel hidroaéreo, algunas que se unen y forman estas bulas o estos neumatoceles, estas cavitaciones aéreas gigantes, en algunos casos el derrame pleural purulento y neumotórax asociado, un hidroneumotórax hacia aquí el paciente. Entonces tenemos una variedad de lesiones muy severas a nivel pulmonar que abarca mucho territorio que el paciente le pone realmente en un estado de mal pronóstico. ¿Qué tratamientos debemos hacer cuando identificamos al estafilococo? Dependiendo de la sensibilidad, o cuando hacemos tratamientos empíricos, podemos usar cloxacilina o dicloxacilina. Ahí está, 1 gramo a 2 gramos endovenoso cada 6 horas, de 2 a 4 semanas cuando usamos la cloxa o la dicloxacilina. Podemos usar la vancomicina, 500 cada 6 horas, o 1 gramo cada 12 horas, dependiendo también del estado del paciente. En algunos casos podemos asociar vía oral la eritromicina y la claritromicina. Está anotado aquí, fíjense, la rifampicina es un buen antibiótico contra el estafilococo, pero la rifampicina, al ser un antibiótico no solo para el estafilococo, sino principalmente contra el bacilo de la tuberculosis, en muchos países ha dejado de ser comercializado. Hace unos 20, 30 años en Bolivia uno iba a la farmacia y podía comprar rifampicina para diversos tipos de tratamientos, se vendía como cualquier otro antibiótico. Pero los programas de tuberculosis en Sudamérica, o en algunos países por lo menos, han prohibido la venta en farmacias de la rifampicina. Solo se encuentra en programas nacionales de control de tuberculosis. Ya. ¿Para qué se ha hecho esto? Para evitar las resistencias del bacilo de la tuberculosis a la rifampicina. Cuando usamos como antibiótico, en algunas personas que sean tuberculosas y no sepamos, podemos causar resistencia a la rifampicina al bacilo de la TB. Entonces, en ese sentido, ha sido ya retirado de los programas de tratamiento para el estafilococo. Piperacilina también, linezolide también, de medicamentos de última generación o de las más de último, de los que han aparecido en el último tiempo, que también son sensibles para el estafilococo, pueden ser usados. Muy bien, ese es estafilococo. Debemos pensar en estafilococo como una causa de neumonía intrahospitalaria, aquel paciente que haya tenido un cuadro previo viral de influenza. ¿Cierto? El primer germen que debemos sospechar en pacientes con cuadro viral de influenza es el estafilococo y debemos asociar un medicamento contra el estafilococo en nuestro esquema empírico que iniciemos. Muy bien, otro germen que produce neumonías intrahospitalarias es la
coli, ¿no es cierto? Es un bacilo gram negativo, anaerobio, no tiene esporas, generalmente produce infecciones de vías urinarias, en los neonatos meningitis, sepsis, y en algunas personas produce la diarrea del viajero. ¿Cuál es lo más importante de la E. coli? La endotoxina de su pared celular, que puede dar shock o choque séptico, ¿no es cierto? Un cuadro severo de septicemia. Es más frecuente en personas que consumen mucho bebidas alcohólicas, alcohólicos, en enfermedades renales también. Es frecuente en estos pacientes la broncoaspiración, los que tienen alteración inmunológica también, y en hospitalizados, que tengan problemas neurológicos. El cuadro clínico, síndrome tóxico infeccioso completo, severo, muy marcado, con gran fiebre, dolor por la pleurodimia, por la afectación de la pleura. El síndrome bronquial productivo es característico de esta enfermedad, es una expectoración achocolatada, ¿no? Con un olor fecaloideo. Los coliformes son los que le dan el olor característico fecaloideo a la expectoración de esto, ¿no? Es fácil reconocer a un paciente con neumonía por E. coli por el olor solamente, ¿no? Que huele a distancia. A ver, en algunos casos, pisos, ¿no? Alguna vez pacientes con neumonía por E. coli internados en mi hospital, no en este hospital, en el hospital donde me he formado, se olían 3 pisos abajo, uno ya sentía el olor, ¿no? Afecta increíblemente el ambiente. Tienen que ser aislados estos pacientes. Puede llegar a supurar, expectoración más de 100 mililitros por día, dificultad respiratoria de diferente grado, a la auscultación, al examen físico, el síndrome de condensación pulmonar, característico de todas las neumonías. Hay derrame pleural, el síndrome como una complicación muy frecuente, y neumotórax también como otra característica de complicación frecuente. Los laboratorios, como todos los cuadros infecciosos, leucocitosis con desvío izquierdo, podemos hacer una tinción gram que nos identifique bacilos gram negativos y hacer como el cultivo. Podemos pedir otros exámenes dependiendo de la gravedad, por ejemplo, gasometría, para ver si no está en acidosis o alcalosis el paciente. La radiología, imágenes neumónicas difusas bilaterales, generalmente en lóbulos inferiores, ¿no? Presenta broncograma aéreo con áreas de destrucción y abscesos, ¿no? Imágenes de absceso pulmonar, y en algunos casos empiema podemos encontrar, ¿no es cierto?, de gran hidroneumotórax. El tratamiento, debemos combinar 2 antibióticos. La combinación ideal es un beta-lactámico, ya sea una cefalosporina, una penicilina, más un aminoglucósido y o una quinolona. 2 a 3 antibióticos. Por ejemplo, un buen esquema de combinación contra la neumonía por E. coli es la cefotaxima, por ejemplo, o la ceftazidima, por ejemplo, dos cefalosporinas, más gentamicina, por ejemplo, o el aminoglucósido, o ciprofloxacino, o 2 o estos 3 antibióticos podemos dar dependiendo de la gravedad y de la importancia del cuadro, ¿no? Ahí están las dosis. No se olviden, de 2 a 4 semanas. En algunos casos podemos usar solamente los carbapenémicos, por ejemplo, el imipenem o el meropenem, ¿no es cierto? Solamente esto, sin necesidad de combinar con otros. Pero como son de difícil acceso y tienen un costo muy elevado los carbapenem, si son el último recurso, no debemos saltarnos etapas en los tratamientos. Primero debemos empezar con beta-lactámicos, el aminoglucósido y o la quinolona. La neumonía por pseudomonas, una de las más severas y más graves dentro de las neumonías intrahospitalarias, es la que vamos a ver ahora. Sabemos que es un bacilo, no tiene cápsula. Generalmente se multiplica en medios líquidos en los hospitales, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con las soluciones antisépticas, porque tiende a vivir ahí la pseudomonas. Entonces usar esos antisépticos a veces es contraproducente, ¿no es cierto? Es mejor usar agua y jabón. Esa es la mejor solución, porque en estas podemos diseminar infecciones o llevar la pseudomonas por todo nuestro hospital. Generalmente se produce por contacto de un paciente infectado o de una fuente de infección importante, por ejemplo, heridas donde esté contaminado eso,
El aseo y el cuidado en el manejo de los pacientes es importante, los protocolos de bioseguridad, uso de guantes, lavado de manos, barbijos, etcétera, ¿no? El manejo de los quemados, especialmente los gran quemados, que son los más susceptibles a tener pseudomonas. Todos los pacientes y las personas dentro de las terapias intensivas o pacientes que tengan neumonía ya por este germen, debemos tener mucho cuidado para no enfermarnos o no diseminar la enfermedad. Generalmente podemos encontrarla también a la pseudomonas en faringe de personas sanas, ¿no? O sea, se ha hisopado en personas en pesquisa en escuelas, colegios, universidades, y vemos que muchas personas tienen la pseudomonas viviendo sin producir ningún tipo de enfermedad. Es importante tener cuidado con las personas que tengan enfermedades de base como diabetes, por ejemplo, personas con problemas renales crónicos nos pueden llevar a producirse enfermedades muy severas por pseudomonas. Es importante sus exotoxinas, son las más importantes que producen todo el cuadro séptico del paciente. Y llega la pseudomonas ¿por dónde? Por vía aérea, generalmente por inhalación de aerosoles, como todas las enfermedades que llegan por vía aérea, produciendo lesiones de tipo bronconeumónico, varias lesiones neumónicas y pequeños microabscesos, lesiones cavitarias pequeñas. O por vía hematógena, por ejemplo, de una lesión de piel, por diseminación hematógena, provocar una septicemia pulmonar. La clínica también, como si se han dado cuenta, la mayoría de las neumonías, o todas las neumonías, inician bruscamente. El síndrome tóxico infeccioso de las intrahospitalarias es más severo, más marcado que las otras. La fiebre es muy alta, la diaforesis, escalofríos, la hiporexia, la afectación del estado general es muy importante. El síndrome bronquial productivo es de color verde, verdoso, y en algunos casos tienen hemoptoicos, con trazos de sangre por la destrucción de parénquima, ¿no es cierto? Una característica de la neumonía por pseudomonas es el olor que tiene la expectoración. Todos los cuadros infecciosos donde se encuentra pseudomonas tienen característica del olor a un olor dulzón como manzana podrida. Entonces, si uno deja en la casa que se descomponga una manzana, el olor que produce esta es exactamente igual al de la pseudomonas. Una característica importante por la neumonía por pseudomonas es que produce bradicardia, no produce taquicardia. Nosotros generalmente vemos que los pacientes febriles o con infecciones tienden a hacer taquicardia. En este caso, la pseudomonas, por sus endotoxinas, nos produce cuadros de bradicardia severa, incluso tipo bloqueo. Puede haber lesiones cutáneas, se conoce como el ectima gangrenoso, típico de la pseudomonas. Los leucocitos están altos, por encima de 20.000 blancos. Se pueden hacer cultivos, especialmente en agar, sangre y macón, que es un cultivo ya para pseudomonas. En algunos casos, todo tipo de serologías o reacción en cadena polimerasa, microbiología molecular para identificación del germen lo más rápido posible. Radiológicamente vamos a ver lesiones en los dos pulmones, especialmente en las regiones bajas, por encima de los diafragmas, ¿no? Son lesiones bronconeumónicas, 2 a 3, y estas van a ir, a medida que progresan, van a ir creciendo y se van a unir, haciendo un bloque sólido en todo el pulmón y en algunos espacios pequeñas cavitaciones o abscesos. Entonces compromete todo el pulmón, abarca todo el campo pulmonar. En algunos casos podemos ver imágenes múltiples nodulares diseminadas muy parecidas a las del estafilococo, pero no tan redondeadas, ¿no? Y derrame pleural, generalmente como una consecuencia o una complicación común dentro de la infección por pseudomonas. Aquí tenemos un paciente que tiene neumonía por pseudomonas y vemos una lesión grande con nivel hidroaéreo, aquí otra lesión pequeña al lado. En el lado izquierdo vemos 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 lesiones cavitarias, ¿cierto?, abscedadas de un paciente con neumonía por pseudomonas. El tratamiento, muy parecido al tratamiento al que usamos con el anterior germen, ¿no? Un beta-lactámico con un aminoglucósido o una quinolona. En este caso, el beta-lactámico que debemos usar es uno que sea
específico para la pseudomonas, o sea, no es cualquier beta-lactámico. Entonces, dentro de las cefalosporinas, la ceftazidima es una de las que tiene efecto contra la pseudomonas, entonces debe estar dentro de nuestro esquema de tratamiento contra pseudomonas. Ceftazidima, pues la gentamicina también tiene efecto contra la pseudomonas, y la quinolona que se usa especialmente para la pseudomonas es el ciprofloxacino. Es una de las quinolonas que tiene mejor efecto contra la pseudomonas. Ese es nuestro esquema de tratamiento, muy parecido al otro, pero ya reduciendo nuestro espectro de los medicamentos. Y podemos usar los carbapenem también, que tienen un efecto contra pseudomonas, como el imipenem o el meropenem. Muy bien, ahí terminamos el tema de neumonías. Entonces, hemos avanzado, en este caso, neumonías intrahospitalarias y neumonías extrahospitalarias. Vamos a hacer, anoten por favor la tarea que va a ser hasta el día sábado a medianoche, 2 mapas mentales. El mapa mental de neumonías adquiridas en la comunidad, de los gérmenes, nos hemos visto de eso, y un mapa mental de las neumonías intrahospitalarias. Van a tratar de hacer no más de 2 hojas por cada mapa mental o mapa conceptual de las adquiridas en la comunidad 1 y de las intrahospitalarias otro. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Por favor. Voy a poner mi nombre y pueden empezar a poner su nombre en el chat, por favor, para que tomemos en cuenta la asistencia. Doutor, pode repetir as pneumonias? ¿Ya? ¿La tarea? ¿La tarea? Sí, doctor. Ya. Entonces, un mapa mental o conceptual de neumonías adquiridas en la comunidad. No quiero que haga la parte general de introducción, sino se aboquen a las específicas de las adquiridas en la comunidad, la neumonía por estreptococo, por micoplasma, de acuerdo a lo que hemos avanzado, un mapa mental o conceptual de las adquiridas en la comunidad y un mapa mental de las adquiridas en los hospitales o las intrahospitalarias, pero no en las generalidades, solamente de cada germen su neumonía por pseudomonas, neumonía por estafilo, etcétera. ¿Me entienden? Sim. Doutor, la fecha de entrega, ¿cuándo es, doctor? El sábado a medianoche. Tenemos siempre una Ya. semana, ¿no es cierto? De plazo. Siempre es una semana de plazo. Ya, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra duda? Va a estar, les voy a pasar luego el enlace también del Classroom, donde va a estar para que suban su tarea, ¿no? Como siempre. Doutor, podemos hacer o un o otro mapa, ¿no? No, No es los dos. los dos. Uno de neumonías no. adquiridas y otro de las intrahospitalarias. Ah, sí, gracias. Listo. Muy bien, vayan poniendo sus nombres, jóvenes. Los que ya hayan puesto su nombre pueden abandonar el aula sin hacer bulla. Doctor, disculpe una preguntita. Diga. Es que no logré escuchar muy bien cómo es la tarea. Va a disculpar, es que me salió Ya, bien son- entrecortado. Ya. De todas maneras, les voy a pasar el enlace y en el Classroom les voy a explicar también la tarea donde van a subir su tarea. Son 2 mapas mentales o conceptuales. Uno de neumonías adquiridas en la comunidad y el otro de las neumonías intrahospitalarias. ¿Me ha escuchado? Ah, ya, doctor, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta respecto del tema? Puede hacer las preguntas que quiera. Ahora en la época de la pandemia y del COVID, ¿hubo mucha neumonía intrahospitalar ahí en COVID? No tanto intrahospitalarias, ya venían complicados con neumonías. O sea, al haber afectación pulmonar por el COVID, se han encontrado muchas neumonías, no por el COVID en realidad, ¿no es cierto?, sino por gérmenes oportunistas. Klebsiella principalmente ha sido uno de los que más hemos identificado, de los que hemos podido identificar en cultivos, porque como han llegado en estados muy graves, no ha dado tiempo para tomar muestras para cultivos, nada, directamente iniciar tratamientos o pasar a terapia intensiva. En los que se ha logrado identificar, se ha identificado Klebsiella principalmente, ¿no? Pero hemos tratado de hacer esquemas antibióticos que logren cubrir a las más importantes.
estafilococo, Klebsiella, que han sido los más importantes, los que más se han visto. Entonces, nuestros esquemas antibióticos asociados a los pacientes graves con imagenología clínica de neumonía eran para estos dos gérmenes, ¿no? Estos son nuestros esquemas, cefalosporinas y o vancomicina, por ejemplo, para cubrir el estafilococo. Y en casos muy severos, los carbapenem, simipenem o meropenem era una de nuestras alternativas del tratamiento. Ya, gracias, Doc. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta luego, jóvenes. No se olviden poner su nombre y se pueden retirar ya, no hay problema. Voy a subir al Classroom ya la tarea y les paso luego el enlace a su compañero para que se los pase a ustedes también. Doctor, una pregunta. Diga. Los niños, ¿se usa el mismo esquema de antibiótico o no? En los niños no les dan los mismos gérmenes. Las neumonías, ustedes tienen, cuando lleven pediatría van a ver las neumonías en niños, cuáles son los gérmenes más comunes y cuáles son sus esquemas, ¿no? Y generalmente los pediatras tienen otros esquemas antibióticos en niños con otro tipo de dosis. En adultos ya usamos dosis estándar, ¿no? No usamos mucho kilogramo peso, excepto en algunas enfermedades. En cambio, en niños los gérmenes varían, generalmente al principio, ¿no? Los primeros 6 meses a 1 año, normalmente son virales las neumonías, o son neumonitis. Entonces, no es el mismo esquema, estamos hablando de adultos nosotros, ¿ya? Cuando vean pediatría, ustedes van a ver las neumonías en niños. Ok, doctor, gracias. Doc, otra pregunta.